Ya estamos de regreso en Masa Crítica en Iquique Televisión. Estaba, cierto, explayándose nuestro analista político Cristian Zamorano, pero ocurrió ahí un corte, cierto, que es normal cuando uno está en estas transmisiones a través del Zoom. Cristian, bueno, estaba hablando precisamente de la urgencia, digamos, que tenía el gobierno entrante, cierto, porque resolver a la brevedad este tema de la Constitución, digamos, no lo puede postergar eternamente porque necesita gobernar. Sí, pues justamente yo decía que si se alarga el plazo se van a complicar y se puede complicar la aprobación. Y ahí hay 3 puntos que quisiera subrayar. Uh-huh. El primero que tú indicaste en el bloque anterior. Uh-huh. ¿Qué pasa si la aprobación es de 51 versus 49? Uh-huh. ¿Es lo mismo que si fuese de 75 versus 25? Creo que no. Es una victoria, sería una victoria para los que están por el apruebo, pero igual tendría un cierto sabor de derrota. Porque, y acá eso también habría que subrayarlo, porque si bien en política es importante, es fundamental ganar, en política es ganar, pero acá esa victoria igual es arriesgada porque estaríamos hablando de una victoria de 50 más 1, y eso que dentro de la convención se aplicaba al principio de los 2/3. Entonces dice, hay un gap, hay un espacio para que haya fuertes críticas en contra del proceso. Y acá justamente hay que ver lo que concerne la modalidad de redacción de la Constitución. Y acá lo que quisiera subrayar es que de una manera objetiva, si lo miro así de manera fría, la Constitución de 1980 es escrita por una comisión, 4 años. Hay de todo, hay radicales, bueno, sobre todo gente de izquierda, no hay mucho, pero la redactan gente eminentemente capacitada en el dominio del derecho, el área del derecho. Tienen 4 años, en un contexto bien peculiar, tranquilidad, y los tipos llegan con una capacidad, una voluntad también de querer implementar algo y con un contexto que le permite hacerlo en toda tranquilidad, al modo. Y una comisión, una cosa cerrada. Acá es una cosa totalmente distinta al proceso que nos lleva a la Convención Constitucional. Y con un periodo mucho más reducido. Entonces, igual, si seguimos con los paralelos, acá esto no iría en favor de la esperanza de llegar a algo de tan trabajado en la propuesta de la Convención como lo fue en el caso de la Convención Ortúzar. Yo creo que es también un punto que subrayar, hay que ser benévolos también, hay que ser objetivo, que igual el tiempo se acabó, y con esto termino. Hoy en día se están reduciendo los tiempos de intervención a 3 minutos en la Convención. ¿Por qué? Porque quizás antes no había tiempo para los discursos y se perdió tiempo en discursos que quizás no eran tan fructíferos en lo que concerne el aporte normativo a la discusión normativa. Entonces tú ves que van arreglando en la marcha un proceso que nunca fue definir los detalles, porque recuerden, esto fue establecido una noche, el 15 de noviembre. Yo creo que no fue algo que fue técnicamente tan pensado. Y yo creo que en ese momento se paga la consecuencia de aquello. Y es por eso que yo creo que sí podemos asistir a una prórroga por quizás una deficiencia técnica en la modalidad de escritura de redacción de esta Constitución. Sí, Luz, a ver si terminamos el tema de la Constitución para avanzar un poco en el programa, y me gustaría un poco también si tú ves alguna propuesta distinta, digamos, de los convencionales, ¿cierto?, que en este sentido, en este tiempo se han sentido marginados, digamos, ¿cierto?, cómo trabajar de una manera diferente, con propuestas distintas, con redacción de temas o presentándole a la opinión pública a lo mejor algunas opciones diferentes de las que se están votando. No sé si hay alguna fórmula, digamos, para que efectivamente ellos sientan que están integrados y no entren en un proceso de reflexión, ¿cierto?, ad eternum, y además algunos se marginen, digamos. No, yo espero que no se marginen. Entiendo, por lo que he podido conversar con algunos de ellos, que fue el momento, pero no hay un ánimo de marginarse. Ninguno de los convencionales, espero yo, que se presentó como candidato y fue electo, podría hoy día marginarse. Se conocían las reglas del juego antes de, estamos en democracia, es el resultado, nos fue mal, ganamos los convencionales que ganamos, y yo espero que ellos cumplan con la misión que tienen hasta el último día. Y si a nuestro sector no nos gusta
la propuesta que se hace, bueno, tendremos que trabajar transmitiendo eso a la comunidad. Es decir, tenemos que respetar las reglas del juego. A mí me parece que no existe otra fórmula. El decir estamos en reflexión y no participar más, no me parece que sea una buena y sana opción. No estoy de acuerdo con ello. Sí, en ese sentido, Matías, también hay un cierto rol importante que le cabe a los medios de comunicación y también, por supuesto, a la ciudadanía de informarse, digamos, porque una cosa, cierto, es exponerse a los medios de comunicación o a las redes sociales y otra también, cierto, ver o elegir o buscar, digamos, una manera de informarse bien respecto a lo que está ocurriendo. Hay, cierto, sin lugar a dudas también en los medios actuales y en los medios dominantes, digamos, una tendencia a, bueno, en general los medios de comunicación tenemos ese efecto, ¿cierto? Que siempre exponemos, digamos, las críticas mucho más que los aciertos o que las cosas que están tranquilas, digamos. En el caso, por ejemplo, de los amarillos por Chile, que apareció el otro día, ¿cierto? Este movimiento de Cristian Márquez, aparecieron entrevistas el fin de semana en todos los medios, ¿cierto? Señalando que se nos acaba el mundo, digamos, el acabose lo que está pasando. Y por otro lado, no se ve hay un desbalance, digamos, un desequilibrio en temas de impacto comunicacional, digamos, de lo que se está haciendo. ¿Cómo sientes tú que se debe trabajar? Porque al final la gente se tiene que informar y si se informa bien o mal va definitivamente a votar a prueba o rechazo cuando se le presente el texto constitucional. Sí, bueno, efectivamente llama la atención que los amarillos con una declaración tuvieron más cobertura mediática respecto a todas, que yo creo que gran parte de las discusiones de fondo en la convención, y eso al menos llama la atención que portadas de diario, programas matinales y todo. Yo creo que va a ser fundamental el gobierno y la entrada y la puesta en marcha del gobierno de Gabriel Boric. Yo creo que eso va a ser fundamental y cómo ellos también se sienten partícipes de este proceso constitucional, que yo creo que ya va a ser una diferencia con el gobierno saliente. El gobierno saliente, efectivamente, lo decía la senadora, ellos tomaron al menos gran parte una posición respecto al rechazo, y siempre ha habido distancia respecto al proceso constitucional. Además, el presidente Piñera creo que nunca ha visitado ni siquiera a los convencionales. Entonces hay un distanciamiento desde este gobierno y el proceso constituyente. Y yo creo que con la entrada de Gabriel Boric a la presidencia, yo creo que eso puede cambiar, y ahí yo creo que es fundamental también cómo el gobierno, sin dejar de lado, por supuesto, su rol fundamental, que el liderar el futuro de nuestro país estos 4 años, sí puede ser un actor relevante y más partícipe de la discusión constitucional, particularmente en lo que tú decías y en lo que también planteaba anteriormente, en lo que dice con divulgar lo que va a ser una nueva constitución. Yo creo que eso es fundamental, porque podemos quedarnos en una serie de detalles o pequeñeces que se dan dentro de las discusiones, que las pruebas de audio, ahí que alguna convencional agarró a chuchá porque se le estimó que era apropiado. Son cosas que, claro, que a veces nos hacen perder vista de la cuestión de fondo. Y yo creo que lo importante es llegar a esa cuestión de fondo, ver que efectivamente acá va a ser una constitución distinta al 80, pero no creo que sea radicalmente distinta. Imagínate, nosotros estamos hablando de un presidencialismo atenuado, o sea, tampoco estamos cambiando a otro sistema parlamentario, ni mucho menos. O sea, se está también mucho cuidando la historia republicana de nuestro país cuando uno ve la discusión en detalle. Entonces, yo creo que van a haber cambios, por supuesto, pero no creo que tampoco acá estamos hablando de una revolución ni mucho menos, y ahí es la tarea, y espero que el gobierno también tome carta en el asunto al momento de comunicar de mejor manera el trabajo que está haciendo la convención. Yo creo que eso va a ser fundamental. Sí. Cristian, si avanzamos un poco, digamos, ¿cierto? Gabriel Boric tiene que asumir en un par de semanas, ya ha designado ciertos subministros, hemos visto las primeras reuniones para el traspaso de mando, digamos, mucha cordialidad, cierto, buenas maneras, digamos, en tanto los que llegan como los que se van, lo que no sé si sorprende o no, pero me llama la atención, digamos, no lo había visto en otros traspasos de mando, muy buena onda, digamos, en buen chileno. Pero bueno, otra cosa con guitarra, ¿cierto? El 11 de marzo hay que empezar a gobernar.
hay una serie de temas que son papas calientes, digamos, el tema migratorio yo creo que va a ser súper relevante. Se han adoptado algunas políticas, además que, ¿cierto?, extreman un poco, y veíamos ayer, ¿cierto?, esta zanja que se está ahí profundizando, o arreglando, o limpiando, no sé, pero en definitiva, digamos, se está haciendo lo que había dicho Kass, digamos, ¿cierto?, que no tiene nada que ver con un gobierno que llega, con una política distinta. Estamos en estado de excepción, ¿cierto?, en la provincia del Samarugal. En fin, hay ahí, digamos, un pie forzado, complejo para el nuevo gobierno. ¿Y cómo lo ves tú? O sea, no va a haber luna de miel aquí de ninguna manera. Ya no vamos a tener esos típicos de los 3 meses o 6 meses de luna de miel. Aquí al otro día ya vamos a tener que... Sí, al día siguiente van a tener, o en la tarde ya van a tener que empezar a tomar decisiones los ministros. Mira, por lo que es de la buena onda, para explayar un poco, yo la buena onda en política no la creo para nada. Ya. Ok. Yo emito opinión política desde hace muchos años. Cuando me acerqué un poco al mundo de la política, me la cobraron de una, desde que tuvieron la oportunidad. Y bien, los tipos te sonreían en cara. Mira, toma, a nivel internacional, Vladimir Putin recibió a Emmanuel Macron para resolver el tema de la Ucrania hace muy pocas semanas atrás, con la sonrisa. Fue un avance diplomático. Pocos días después, igual con la sonrisa, está invadiendo directamente a Ucrania. Y si el tipo hace 2-3 días está diciendo, no, todo bien, no se preocupen. Tú ves que la buena onda, una cosa es corazón, caras ves, corazón no lo ves para nada. Entonces yo creo que acá buena onda no veo. Yo no veo, lo que veo es no públicamente no mostrar malos momentos, malas imágenes de un traspaso de mando, pero el gobierno igual está sentido con lo que están entrando, porque no olvides que le hicieron la vida imposible, no sé si a justo título o no, pero le hicieron la vida imposible con los medios que podían a través del Congreso, es decir, igual, y también comunicacionalmente hablando y todo aquello. Entonces, eso no creas que no hay una parte de resentimiento. En política se cobra muchas veces lo que te hacen. Entonces, yo creo que de algún modo podemos pensar que yo creo que la buena onda que se muestra es simplemente algo de comunicacional más que otra cosa. Pero ahora, cuando tú me hablas de la luna de miel, que existe la teoría que dura 100 días, los 100 primeros días del gobierno, yo creo que la luna de miel de Boric empezó una vez que ganó la segunda vuelta, no cuando va a empezar el gobierno. Entonces ya ya pasó la luna de miel una vez que empezó el gobierno. Entonces, ya la consumió, ya consumió todo. Ya fueron de viaje a Roma, un besito y todo eso. Ahora regresas y de día 2 hay que obtener resultados, lo que en sí es absolutamente muy exigente, porque el día 2 no habrá resultado. Es imposible. Entonces, y con esto termino. El tercer punto es que yo pasé 3 meses en Europa, y también lo que voy a decir es una opinión personal, no tiene nada de científico. Pero me reencontré con mucha gente que conozco desde hace muchos años. Sabes que yo vivía allá. Mis amigos tienen su vida, algunos trabajan en empresas, en el mundo privado. Uno trabaja en lo que concierne al mundo farmacéutico y uno trabaja en la venta de fruta. Y los dos me dijeron que el próximo año, económicamente hablando, la inflación va a crecer en Europa, va a ser muy alta. También lo dicen los economistas, lo dicen. Sí. ¿Por qué? Porque el precio del transporte marítimo explotó. Si antes costaba $2.500, hoy en día está costando $12.500. Entonces todos los precios van a subir. ¿Qué quiero decir con aquello? Que viene un año muy difícil económicamente hablando. Las expectativas son altas del país y viene un tiempo difícil económicamente hablando. Yo creo que ese escenario también va a influir en lo que se va a desempeñar en Chile a partir de marzo, y creo que eso va a incrementar la expectativa y la voluntad que haya una respuesta rápida, un cambio rápido a ciertas problemáticas que enfrenta el ciudadano de a pie. Sí, Luz, ustedes van a hacer oposición a contar del 11 de marzo, y siempre se ha señalado que va a ser una oposición distinta, digamos, con guante blanco, que no le va a negar la sal y el agua como efectivamente le ocurrió a Sebastián Piñera. ¿Eso es buena onda, digamos, o va a ser real? A ver, sí, yo discrepo de lo que señalaba Cristian. Yo creo en la buena onda. Creo que uno puede en política discrepar fuertemente, y lo que no significa, ¿no es cierto?, que tú tengas que llevarte mal en el aspecto personal con tu contrincante político. Yo espero, con Matías, a quien no conozco mucho y que pensamos diametralmente distinto,
discutir de política y él me podrá criticar duramente política, pero no veo por qué me tenga que criticar como persona, ¿no es cierto? Uh-huh. Con Hugo Gutiérrez, cuando fue parlamentario, yo me llevaba bien. Él es una persona que me cae bien. Jamás lo he criticado desde el punto de vista personal. Nunca he escuchado de él una crítica hacia mi persona, hacia mi marido, hacia mis hijos. Me ha criticado mucho, sí, pero políticamente. Y eso, cuando uno es político, es lo que tiene que ser. Respecto al gobierno, yo voy a hacer así una posición absolutamente constructiva, no como la que tuvimos ahora. Soy una de las que más alegaba. Yo, por ejemplo, no porque ahora el presidente sea Gabriel Boric, me voy a poner a presentar proyectos inconstitucionales que no son de los que nosotros tenemos iniciativa y con los que todos alegaban, y yo pedía la votación por la inadmisibilidad. Y lo voy a seguir haciendo ahora. No voy a cambiar mi forma de actuar en el Senado porque el gobierno sea otro, ni me voy a poner yo a firmar o a presentar iniciativas inconstitucionales. Y todo lo que sea la reforma gobierno, en ese sentido lo voy a hacer porque aquí uno está en ese para que vaya bien a Chile y particularmente a la región. Sí, en ese sentido, Luz, una de las primeras medidas que se señala que el gobierno va a tratar de implementar, ¿cierto? Tiene que hacer todo un lobby, en fin, es una reforma tributaria, digamos, para poder generar los recursos que necesita el país para cumplir con algunas, ¿cierto?, de las promesas del gobierno de Gabriel Boric. ¿Tú sientes que se va a poder hacer una reforma tributaria en el mediano plazo por lo menos, o las circunstancias económicas tal como señalaba, cierto, este tema de la inflación a nivel mundial desatada va a llevar a tener bastantes complicaciones para sacar adelante una reforma tributaria? Yo creo que está complicado hacer una reforma tributaria, aunque uno no la puede negar a priori, ¿no es cierto? Evidentemente que a mí me gustaría que los impuestos bajaran, no que subieran. Pero tampoco me voy a poner a decir un no a priori por un tema principio. Creo que hay que verlo. Hay temas que no sé lo mucho, pero que sí nos habíamos opuesto, o yo particularmente me había opuesto cuando estaba avanzando en este gobierno en dejar sin efecto algunas de las exenciones que existían. Y yo le dije al gobierno particularmente y logré el acuerdo de mi bancada para que fuera un rechazo mayor, que nosotros como senadores de la UDI no íbamos a aprobar, ¿no es cierto?, que se dejara sin efecto las exenciones de la zona franca, por ejemplo. Eso tampoco lo voy a, y te lo puedo decir desde hoy, que yo no aprobaría una cosa así. Pero no puedo negar desde hoy, negarme desde ya a algo. Veo muy difícil avanzar en una reforma tributaria, pero son temas que hay que discutir. Sí, Matías, en ese sentido, algunos señalan que el gobierno entrante debiera partir por lo más fácil, entre comillas, ¿cierto?, por aquellas cosas que tienen o reúnen mayor consenso, y no meterse derechamente en una reforma tributaria, que sabemos no es fácil, con un sistema, ¿cierto?, 50-50 va a costar sacarlo, pero por otro lado el gobierno necesita recursos para, ¿cierto?, cumplir con las promesas. ¿Cómo ves tú, digamos, lo que ya se está comentando hoy día, ¿cierto?, acaba de aparecer la segunda, un reportaje amplio a esto, y las preocupaciones del empresariado, digamos, de que se viene el tema de la reforma tributaria, ya lo están haciendo ver, ya, ¿cierto?, las primeras conversaciones ahí con Máximo Pacheco, que dicen que es un intermediario, digamos, entre el empresariado y el nuevo gobierno. ¿Cómo ves tú, digamos, van a partir por esto o tú serías más, cierto, más cauto? Yo creo que es esencial iniciar por una reforma tributaria. No es un tema que se pueda postergar, porque efectivamente hay un programa de gobierno que requiere financiamiento, y eso lógicamente requiere una reforma tributaria que sea el puntapié inicial, si uno lo quiere ver. O sea, dentro de los primeros proyectos de ley que se debiesen presentar, debiese estar esta reforma tributaria. No solamente respecto del programa de gobierno, sino que efectivamente, como se ha señalado, todo indica que no solamente va a haber un año muy duro económicamente, sino que esto va a ser un periodo bastante extenso a nivel planetario. Y eso yo creo que efectivamente también requiere que el Estado pueda tener mayores recursos, pensando también en el salvataje que se tiene que dar muchas veces a la familia, y eso yo creo que también es parte de la discusión.
Ahora creo que recién estaba leyendo que el IFE se aumentó, creo que hasta junio, bueno, pero también eso se requiere, si uno quiere plantear efectivamente mantener ciertos beneficios, requiere billetera. Entonces la reforma tributaria es esencial. Yo espero en ese sentido que efectivamente, más allá del terror que muchas veces provoca esto, yo recuerdo cómo se dio la discusión durante la nueva mayoría de la reforma tributaria, y realmente fue una discusión del terror, particularmente cuando se discutía eliminar el FUT o no, y era una cuestión que más o menos la economía de Chile se iba a caer, y salió una reforma que no era tan consistente como se esperaba, y Chile no desapareció. Yo creo que hay que ver la discusión con altura de mira. No necesariamente la reforma tributaria requiere aumento de impuestos, que en algunos casos puede ser muy justificado, sino que también pasa por la discusión de secciones tributarias, de mejorar en este caso las facultades del Servicio de Impuestos Internos en temas de evasión y elusión. Yo creo que eso también es fundamental, porque por esa vía también se puede aumentar la recaudación. Entonces yo creo que hay distintas alternativas que puede ver la reforma tributaria, que no pasa derechamente por aumentar necesariamente los impuestos. Yo creo que eso va a ser fundamental, y esperemos que sea el eje de la discusión que se dé, insisto, ojalá a partir del 11 de marzo. Yo creo que esa discusión hay que darla rápidamente, y no hay que tener miedo en realidad, porque si el gobierno partiera diciendo vamos a partir por lo más fácil, se te da un año, y eso puede ser vital en definitiva en la vida de este gobierno de la nueva mayoría. Sí, en ese sentido, Cristian, para seguir con el tema, me gustaría agregar el hecho de que el gobierno entra con un envión muy grande de apoyo, ¿cierto?, popular, potente. Hemos visto el respaldo que tiene el presidente, la gente, los niños que se acercan, digamos, ahí a la moneda chica, como se ha señalado. También ¿sientes tú que ahí hay un espacio para tratar de acelerar cuando tienes todo este respaldo, cuando todo el estadio en el fondo te está gritando y te está alentando? No sé, eso es lo que quería justamente indicar, porque suscribo plenamente a lo que dice Matías sobre la importancia y lo que pasó en Bachelet 2, sobre la importancia que quizás hay que priorizar. Si yo vengo con un programa reformista, priorizar, y con todo ese estadio que dice lleno, que dice ya vengan los cambios, ya prioricemos la reforma tributaria. Estoy de acuerdo con la senadora Luz, que es verdad que en su caso personal, es verdad que una persona que es absolutamente buena onda, muy correcta, independientemente de su postura, y transparente, porque ustedes se leen sus columnas en el Estadio de Iquique, ella anuncia lo que es, independientemente de la poca popularidad que puede conocer lo que ella defiende, como el caso de los 10%, eso está bien, y yo soy testigo de aquello, absolutamente, en eso estoy de acuerdo con ella, pero lo que yo digo es que pueden haber gente que van a negar la sal y el agua, y de acá lo que Matías dice también lo toma en consideración, que si hay una reforma constitucional, la reforma constitucional puede decir que acá van a venir elecciones pronto y se va a reducir el periodo por lo cual ellos mismos fueron electos. Y eso puede hacer que vas a tener el Congreso que va a estar en contra, porque van a ver los mismos tipos que fueron electos, van a decir, yo tengo 2 años simplemente de poder. Normalmente yo fui por 4, otro por 8. Y yo digo, espérate, yo puedo irme en contra, incluso si tengo una sensibilidad de centro izquierda, me puedo ir en contra de lo que va a votar el gobierno. Entonces, lo que yo digo acá, para responderte, Reinaldo, es que el otro factor, la otra variante del estadio que está ahí gritando y que espera mucho, es que cuál va a ser la relación entre lo que va a proponer la convención, el Congreso y el gobierno. Porque lo que puede proponer la convención, apoyado por el gobierno, puede rebotar en el Congreso y dificultar el gobierno, dilatar la reforma, y el estadio se va dar vuelta entre apoyo, van a empezar a tirar diferentes objetos. Lo que yo digo acá, atención, el periodo que empieza en marzo es difícil, y reitero, el contexto económico mundial va a ser muy peculiar a partir de marzo también. Eso. Sí, nos queda nada más un minuto para cada uno, Luz, para redondear un poquito, y después Matías. No, yo no puedo despedirme sin decir el tema que a mí más me ha preocupado en los últimos años, ¿no es cierto?, que es la grave crisis migratoria que afecta a nuestra región. En lo que he dicho siendo parlamentaria oficialista, ¿no es cierto?, que el gobierno actual ha fracasado en materia migratoria y de seguridad en nuestra región. Creo que el estado de excepción quedó corto, porque la grave alteración del orden público la vivimos día a día en Iquique y en Alto Hospicio. Todos los días heridos a bala, gran cantidad de armamento, los homicidios por las nubes. Terminamos el 2021 con 55 homicidios, la Araucanía, con todo lo que sabemos que pasa, con 21. O sea, comparen ustedes,
está instalado el crimen organizado, es lamentable. Y tampoco tengo esperanzas en esta materia en el futuro gobierno, porque me tocó trabajar con ellos la ley migratoria, pensamos, y hace poco también lo dijo Ixia Sichas, ¿no es cierto?, que ellos la manera que tenían de solucionar no era cerrar la frontera, sino que distribuir a lo largo del país a estos migrantes y regularizarlos. El problema es que con la información que yo tengo, no hay más de un 25% de los casi 500 personas que están ingresando diariamente que son personas que uno puede decir son vulnerables, vienen a buscar una mejor vida. El 75% son delincuentes y están afectando, como todos vivimos día a día y conocemos lo que está pasando en nuestra región, los que vivimos ahí. Y Chile ha sido incapaz ni siquiera de tener, ¿no es cierto?, un catastro biométrico, de saber efectivamente quiénes son las personas que están entrando, porque va la persona, se autodenuncia, pero dice yo soy Juanito Pérez, y ahí nos quedamos felices con que es Juanito Pérez y nunca fue Juanito Pérez. Me preocupa mucho ese tema, cómo afecta no solamente a nuestra región, sino que si esto se distribuye por Chile para hacer desaparecer el problema. Es como esconder, el polvo debajo de la alfombra. Perdonen la comparación, porque es muy duro, estamos hablando de personas, pero no podemos esconder las graves crisis migratorias repartiendo a estas personas por el país. Hay que buscar una situación y además tenemos que solucionar los problemas de los chilenos y de los migrantes regulares también, sobre todo con la grave deficiencias sociales que también tenemos en nuestra región. Simplemente eso, muchas gracias por la invitación y feliz de trabajar con Matías por la región en aquellos temas que podamos hacerlo juntos con todas las diferencias, pero por la región siempre la invitación está abierta. Gracias. Gracias a ti. Matías, también redondea por favor tu participación. No, bueno, agradecer como siempre el espacio acá en Iquique Televisión. Yo creo que el tema de la migración sin duda va a ser parte de la agenda, pero también creo que el gobierno entrante, en este caso el gobierno de Aprobodignidad, sin duda va a tener más acciones de las que hizo este gobierno. Yo creo que eso va a ser fundamental. Y tiene que pasar por una cuestión que pasa más allá de la seguridad pública. Yo desconozco esos porcentajes que habla la senadora respecto a quienes han ingresado, porque en realidad no sabemos quiénes han ingresado. Yo creo que eso hay que ser realista, no sabemos. Y es más, tenemos a un dato que es peor. Hace poco salió la noticia que inclusive se habían eliminado los registros desde el 93 en adelante de todos los migrantes, incluso que estaban regulares. Y fue una cuestión que se dio dentro de este gobierno. O sea, el peor escenario no pueden dejar. O sea, no solamente los migrantes que están regulares, que van a tener problemas, sino que también, en este caso, esta situación extraordinaria que vivimos con las personas de Venezuela. Yo creo que va a ser fundamental el trabajo internacional. Yo creo que eso es un tema que no hay que obviar, y el trabajo entre los países latinoamericanos para ver esta crisis migratoria que está complicando a Latinoamérica en su conjunto. Y segundo, yo creo que hay que separar lo que tiene que ver migración de seguridad pública. Porque el narcotráfico no lo trajeron los migrantes, el narcotráfico está instalado acá hace mucho tiempo y hay que luchar contra el narcotráfico, hay que luchar contra el lavado de activos, hay que, en este caso, discutir las atribuciones del Ministerio Público. Es irrisorio que el Ministerio Público acá en Tarapacá no tenga una oficina especializada en investigación de narcotráfico y de lavado de activos, es una locura. Lo mismo respecto a las policías. Entonces yo creo que hay que discutir de manera separada, porque yo no voy a vincular la migración y la seguridad pública, porque son cuestiones totalmente distintas, y esperemos que efectivamente eso esté dentro de la agenda. Yo sé que ahí tanto el presidente Gabriel Boric como la ministra del Interior van a tener en consideración, y efectivamente espero que en aquellos puntos que puedan haber coincidencia entre los parlamentarios de la zona, efectivamente ahí se pueda trabajar en conjunto. Yo creo que es fundamental, y eso yo no creo en el buenismo, eso sí, en eso comparto lo que decía Cristian. Efectivamente, yo no creo que habrá aquello, pero efectivamente hay situaciones que uno sí se pueden trabajar y se deben trabajar, y yo creo que eso no hay que dejar pasar esa oportunidad. Así que agradecer el espacio a ustedes. Gracias, Matías. Bueno, gracias, Luz, gracias, Matías, gracias también, Cristian. Vamos a estar, va a ser bien activa la política este año, así que esperamos tener el programa todas las semanas. Ya, muchas gracias. Masa Crítica en Iquique Televisión. Nos reencontramos la próxima semana en otro programa.